Hola, yo soy Damaris y me alegra verte de vuelta a nuestra sección Creciendo Juntos, un espacio dedicado al crecimiento emocional y espiritual. Esta vez estaremos conversando acerca de una realidad que muchas veces preferimos ignorar, pero es muy importante comprender: el amor a los hijos. Y sin más preámbulos, comencemos. Y hoy haré mucho énfasis en esta frase. Muchas personas entienden que los hijos abusan de los padres, pero les cuesta creer que es voluntad de mamá el seguir ayudándolos mientras vivan. Y quizás piensas que esta decisión es un símbolo o un signo de debilidad, pero no. Esta decisión es un signo de fortaleza y amor incondicional que merece ser celebrado y comprendido. Y es que el amor materno es una de las fuerzas más poderosas del universo. No se trata de un vínculo biológico. El amor materno es una conexión profunda que va mucho más allá de las circunstancias. Cuando una madre decide apoyar a sus hijos, incluso hasta en sus propios desafíos, es porque una madre cree en el potencial que tiene su hijo y en su futuro. Por supuesto que una madre con experiencia ha vivido, ha ganado experiencias, como decía anteriormente, para poder encaminar a sus hijos por el mejor camino. Ser madre no solo es una decisión, es un reto. Es un reto bien difícil porque no hay un manual. No hay un manual para ser madre, para educar, para guiar a nuestros hijos, que cuando son pequeños es un poco más fácil. Yo escuché una vez en una novela brasileña, porque en Cuba, mi país, se ponían muchas novelas brasileñas. No sé en este minuto si todavía lo hacen, porque no estoy viviendo ahora mismo en Cuba, pero bueno, no es lo importante. Yo escuché a una de las actrices de la novela que ella decía: hijo chiquito, problema chiquito; hijo grande, problema grande. Algo que toda mi vida lo he visto, lo he experimentado y es así. Cuando el niño es pequeño es mucho más fácil encaminarlo. Es mucho más fácil decirle no y que cumpla con esa petición o esa encomienda que le den sus padres. Pero cuando ya son grandes, los hijos se nos van de las manos. Se nos van de las manos porque, en mi caso, yo cuando decidí tener hijos, nunca pensé en dirigirle la vida a mis hijos. Siempre he sido de las madres que cree que los hijos cuando son grandes hacen su vida y son dueños absolutos de su vida. Y aún así, cuando los niños crecen y son adultos y tienen una familia, muchas veces los padres sentimos sus cargas como nuestras, sentimos sus problemas como nuestros. Y aún así, siempre decimos mi niño, por muy grande que sea, por muchos años, aunque tenga una edad avanzada, siempre decimos niño. Incluso ellos tienen 30 años, por ejemplo, y te dicen: mami, ya yo no soy un niño, o ya yo no soy una niña. Pero para los padres, los hijos no crecen. Y siempre tenemos ese sentimiento maternal de sobreprotección hacia los hijos, pero tenemos que entender, o debemos entender, que los hijos crecen, que hacen su vida y toman sus propias decisiones. Y es importante reconocer que cuando decimos que los hijos asumen sus propias decisiones, no quiere decir que los padres o las madres estemos de acuerdo con todas las decisiones que toman. Ahí jugamos un papel importante porque debemos guiar y apoyar a los hijos, instruirlos y de alguna manera hasta asumir que cuando los hijos se equivocan deben afrontar las consecuencias de sus propios errores. Y quizás parezca como algo o un abuso, por ejemplo,
pero no. Es una ley de la vida que le dará a nuestros hijos una lección, un aprendizaje, donde va a entender finalmente que cada decisión tiene una consecuencia. Y ayudar a los hijos o apoyarlos no quiere decir necesariamente que siempre tenemos que resolverles sus tareas. Por ejemplo, cuando mis hijas eran pequeñas, tengo 2 hijas, ellas a la hora de hacer las tareas de la escuela, por ejemplo, cuando eran bien pequeñitas, que me decían, mami, tengo que hacer una tarea donde tengo que escribir palabras con P. Y yo le decía, bueno, mira a tu alrededor, mira el todo y las cosas que ya conoces, que tengas P, entonces anótalo en tu agenda, en tu libreta. Y de esa manera era como yo ayudaba a mis hijas. Ellas hacían sus tareas, yo entendía que ya yo había ido a la escuela y yo, por supuesto, no iba a repetir las mismas lecciones. Entonces, la misión mía era apoyarla, no decirle lo que tenían que hacer. Una manera en la que fui construyendo un entorno donde mis hijas fueron aprendiendo a levantarse después de caer. Siempre mis hijas saben que pueden contar conmigo en cualquier momento. Pero ayudar no quiere decir que yo voy a asumir sus responsabilidades. Pero para que todo esto sea efectivo, es necesario mantener la comunicación con tus hijos. Es muy importante, porque los hijos deben entender que aunque el apoyo de su madre o de su padre es incondicional, también hay expectativas y límites. Y son límites que fomentan el respeto mutuo y el crecimiento. Es importante que como padre o como madre mantengas ese vínculo con tu hijo, un vínculo afectivo que te permitirá siempre ver de cerca los pasos que va dando tu hijo o por qué camino va tu hijo. Y de esa manera es mucho más fácil poder guiarlo, poder orientarlo, poder ayudarlo en la toma de decisiones. Y cuando son grandes, sientes el orgullo de haber hecho un buen trabajo, a pesar de que los hijos siempre señalan a las madres. Como decía al inicio, no hay un manual y ese es el reto. No hay un manual para ser madre y desafortunadamente nunca cumplimos las expectativas de los hijos. Pero siempre cuando las hembras llegan a ser madres, se dan cuenta de muchas cosas que su mamá le decía. Es importante que, a pesar de no haberlo hecho de la mejor manera, siempre tener la satisfacción de que guiaste a tu hijo por el mejor camino. Yo recuerdo esta anécdota bonita de algo que viví con una de mis hijas. Mi hija, la mayor, desde los 7 años, ella estudiaba piano y era bien pequeña. El piano es un instrumento que necesariamente tienes que estar sentado estudiando las horas que requiere. Es una carrera larga. Y ella, yo recuerdo que en vacaciones, en periodo vacacional, ella me decía, yo tengo que estar estudiando y mis amiguitos están jugando, yo no quiero seguir más en esa escuela. Y me tocaba a mí como madre guiarla y hacerle entender que ya ella tenía un futuro en sus manos y que eso era lo mejor para ella. Y me decía, yo no entiendo nada. Y yo recuerdo que yo le decía, tú no tienes edad para entender. Me toca a mí guiarte y tú debes hacer por ahora lo que yo te voy diciendo. Y así fue transcurriendo el tiempo, pasaron los años, ella siguió estudiando piano, terminó el nivel elemental, después terminó en la ENA, la Escuela Nacional de Arte en Cuba, y al concluir sus estudios terminó con un 100, con felicitaciones.
Y yo recuerdo que se cruzó de brazos y me decía, mami, gracias a ti soy pianista. Y ahora es que yo entiendo. Y fue en ese momento que le dije, porque ahora tienes edad para entender. Ya tendría para eso, para esa época, unos 17 años. Y yo le decía, y yo le dije, entiendes porque ya tienes edad para entender. En una ocasión me preguntó, ¿de qué sientes orgullo de mí? ¿Qué es lo que más te enorgullece de mí como persona o como hija? Y yo le dije, me enorgullece mucho de ti que a pesar de quizás no haberlo hecho de la mejor manera como madre, estoy feliz porque eres una pianista. Eres una pianista que cuando decidiste serlo te dije, si vas a hacerlo, vas a hacer lo que tú quieras. Nunca le impuse a mis hijas a hacer nada. Le dije, vas a hacer lo que tú quieras, pero intenta que lo que tú hagas, hazlo bien. Y es una misión difícil para nosotros o nosotras las madres, pero se puede lograr, no es tan complicado, se puede mantener ese vínculo, se puede guiar a los hijos por el mejor camino para que de alguna manera aprendan a tomar las mejores decisiones. Yo recuerdo una amiga mía, hace muchos años, su niño era pequeño como la mía, en aquel entonces la mayor. Hablo de la mayor porque es la que hoy en este minuto tiene un título, la más pequeña está estudiando licenciatura en turismo y todavía no tengo esa experiencia o esa alegría, pronto la tendré, de tener a otra hija profesional. Pero bueno, yo recuerdo que esa amiga mía me decía, qué inteligentes son tus niñas, el mío es bruto. Y yo le decía, no hay niños brutos. Eso es una capacidad que se va desarrollando y nos toca a las madres, que generalmente somos las que estamos más cerca de nuestros hijos, irle siempre alimentando ese desarrollo cognitivo, por decirlo de alguna manera, írselo alimentando un granito hoy, un granito mañana y nunca subestimarlo. Yo siempre, o parece un poco ridículo el ejemplo, pero a veces yo digo, hay personas que tienen animales, tienen perros, tienen gatos y las personas le dan órdenes y los animales no razonan, pero de alguna manera responden a esa orden. Y yo siempre digo, ¿cómo un animal va a poder lograrlo y un ser humano no? Para mí no fue difícil, porque nunca subestimé a mis hijas. Siempre entendía que eran lo suficientemente inteligentes como para comprender cualquier cosa que yo les pudiera explicar. Claro, a los hijos hay que explicarles las cosas por etapas. Por etapa me refiero que a un niño de 3 años no le vas a dar una explicación rebuscada como a un joven o a un adolescente. Es diferente. Entonces cada etapa no se quema y se les va dando un poquito o elementos necesarios para que puedan irse desarrollando poco a poco. Y al final, como decía anteriormente, sientes la satisfacción de haberlo logrado, no quizás de la mejor manera, pero ese sentimiento de madre es tan fuerte porque se siente como una sobreprotección. Eso es inevitable, las madres sentimos esa sobreprotección todo el tiempo, aunque los hijos sean viejos. Uno siempre intenta protegerlos, siempre intenta que no les pase nada. Y en mi caso solo hago orar y dejarle las cosas a Dios, que Dios me las guíe, me las cuide, me las proteja, porque siento que eso será hasta el día en que yo no esté en este mundo. Y tú puedes hacerlo también, pero es importante que converses mucho con tu hijo. La conversación es muy importante. Siempre intenta comprenderlo, siempre intenta ponerte en sus zapatos. Siempre intenta asumir cada desagravio, cada actitud, cada comportamiento como algo que quizás te hubiese sucedido a ti en la vida. También puedes ayudar a tu hijo a dar pasos, aunque sea una persona mayor. Siempre los hijos necesitan una madre. Hay madres que dicen, mi hijo es chiquito, me necesita.
Y yo siento que los hijos, por muy grandes que sean, siempre necesitan una madre. Yo necesito a mi mamá, la quiero muchísimo, la apoyo muchísimo en lo que puedo. Y siempre siento que no fue lo máximo, porque ella, como todas las madres, cometemos errores, cometemos muchos errores. Y los errores son sencillamente porque los hijos queremos hacer lo que nos parece bien y lo que queremos. A veces somos pequeños y decimos, yo quiero ser grande porque quiero hacer lo que me dé la gana, yo quiero ya... A veces decimos, quiero ser grande y quiero tener mi independencia, quiero trabajar. Y sentimos que los padres son como látigos o las madres son como látigos. A veces el padre no, el padre generalmente para los hijos es el bueno, el complaciente, pero las madres es intenso lo que sentimos por nuestros hijos. Es algo, es un sentimiento inexplicable, de verdad que sí. Es un sentimiento inexplicable, pero de esa misma manera los ayudamos a crecer, y les damos lecciones de vida aún permitiendo que se equivoquen. Y no sé en qué situación estás tú en este momento. Siento que como madre sientes quizás o piensas que cumpliste e hiciste todo bien. Quizás piensas que como madre mantener una comunicación te resulta difícil con tu hijo o con tu hija ahora que ha crecido un poco, y cuando son mayores es cierto que se torna difícil, pero desde pequeño es importante crear esas bases, esa comunicación, para conservar ese respeto, aún estando lejos de tus hijos. No sé, te repito, en qué situación estás en este momento, pero entiende que ser una buena madre no es ser amiga de tu hijo. Los hijos no son amigos de los padres. Los padres son sencillamente eso, padres. Y como padres nos toca asumir de otra manera, nos toca mirar desde otro punto de vista, nos toca ayudar, apoyar, no hacer. Y nos corresponde siempre dar la mano. Nos corresponde como padres, como adultos, dar, como digo yo siempre, el brazo a torcer, porque los hijos nos ven como un espejo. Y es una temporada que va cambiando. Cuando son niños nos ven como algo, mi mamá dijo, mi mamá dijo. Incluso a veces ya llega el momento que están en la escuela y dicen, no, mi maestra dijo que es así. Y los padres quedamos asombrados, porque para un niño lo que dice la maestra es como ley, o es algo así. Pero entonces después, cuando somos adultos, ellos sienten que son súper inteligentes y ya nos miran como personas cansadas. Pero a la larga, los hijos siempre reconocemos que los padres tienen la razón o las madres tienen la razón. Pero de que ese sentimiento maternal es sobreprotector, lo es. Y a ti, como madre, te invito a que si estás lejos de tus hijos, busques la manera de acercarte. Lo puedes hacer, eres capaz de hacerlo. Porque ese sentimiento de madre es un amor tan grande, tan profundo, tan inexplicable, que lo vence todo. Y los hijos, a la larga, o los seres humanos en sí, nos gusta sentirnos queridos, nos gusta sentirnos amados, nos gusta que las personas nos comprendan. Y es importante mantener ese vínculo para que las cosas fluyan, para que el crecimiento personal sea productivo, sea bueno y de alguna manera te sientas satisfecho
con lo que has logrado hacer de tu hijo. Y aunque no lo creas, ese sentimiento de tu hijo hacia ti, a la hora de valorar cuánto te sacrificaste para criarlo, en las circunstancias en que lo hiciste, en la manera en que lo hiciste, porque estoy hablando de una madre sin siquiera poner los determinados ejemplos o situaciones en que una madre cría a su hijo, pero te hablo a ti porque solo tú sabes de qué manera lo hiciste. Y sobre todo, siempre piensa que tu hijo va a crecer. Tu hijo va a crecer y va a reconocer, te va a honrar, en dependencia de la manera en que tú le hayas educado, con ese cariño, con ese amor que nos corresponde como madre, y te va a honrar. Te va a honrar siempre, donde quiera que estés. Tu hijo siempre te va a honrar. Siempre decimos, madre es lo más valioso, madre. No, para mí la madre es única. La madre es única. Y hoy hablo desde ese sentimiento de madre hacia mis hijas. Si yo lo logré, tú lo puedes lograr, claro que sí. Déjame dicho en los comentarios qué te parece este tema. Quizás cuál ha sido tu experiencia como madre, cuánto has logrado como madre. Pero te aseguro que tu hijo siempre en el fondo de su corazón va a valorar todo lo que hiciste por él. Lo va a valorar, lo va a entender. Y es mucho más fácil entenderlo cuando tienen hijos. Es así, porque todo en la vida es un proceso. Y es un proceso donde en cada momento, en cada situación, se van dando pasos y se va aprendiendo. Y si tu hijo es pequeño, intenta siempre que recuerde o que lo que recuerde sea lo mejor, que sea lo mejor de ti. Porque si te descuidas, siempre te va a señalar. Y los hijos siempre van a señalar a las madres. Siempre los hijos nos van a señalar. Pero que eso no sea lo que pese. Que por encima de todas las cosas pese el amor hacia tu hijo. Y que vean de alguna manera que lo que hiciste fue por amor, aunque no haya sido de la mejor manera. Quizás tu hijo recuerde, por ejemplo, que una noche, cuando era joven, quería salir, o tu hija quería salir. Tengo muchas amistades que tuvieron hasta 4 hijos, pero realmente no los criaron. Le dejaban los hijos a las madres, o los hijos. Conozco muchas personas que parieron simplemente para darle carga a sus padres. O darle carga no, porque sencillamente, volvemos a la frase, creemos que están abusando de las madres, pero las madres lo hacen porque quieren. Y las madres nunca ven cuidar a un nieto como un castigo, como algo forzado, como algo que es obligatorio. Sencillamente una madre lo asume con amor. Es así. Y hay otras situaciones de hijos y padres, o hijos y madres, donde, por ejemplo, he visto muchas películas, en la vida real existe también, porque bueno, las películas son basadas en la vida real, de hijos que abusan de sus padres físicamente, de sus madres también, ya tengan problemas mentales o no. Hay quienes no tienen problemas mentales y lo hacen de manera consciente. Y las madres, muchos la ven como personas sumisas. Por ejemplo, hay países donde las madres no no hacen una demanda contra los hijos, mientras los hijos están abusando físicamente de ellas. Pero sencillamente una madre
siente tanto amor por sus hijos que ni siquiera es capaz de darle la vuelta y lastimarlo. No, en la dimensión de una madre es tan grande que siempre guarda esa distancia. Siento que muy lejos de juzgar, de condenar a aquellas madres que aguanten, soporten o no situaciones determinadas en su vida, que muy lejos de juzgarlas, que comprendamos que cada persona tiene un sentimiento en sí que quizás no le permita ver una solución o no les permita ver una respuesta a cada acción, en dependencia también de la cultura de la persona, de la mentalidad de la persona, de la crianza de la persona, porque es cierto también que para lo que hay cosas que para algunos son buenas, otros no la ven como tan malas tampoco. Y cada persona es un mundo aparte. Pero el tema de los hijos es tan complicado que lejos de juzgar, creo que debemos entender a las madres. Debemos entender a esa persona, a ese ser humano que desde su vientre se sacrificó, se esforzó por darle lo mejor o lo que pudo a ese niño para que tuviera una educación, una crianza. Hizo lo que tuvo al alcance de sus manos para lograrlo. Y a ti como madre, te repito, si estás en una situación X, te invito a que pienses siempre que tus hijos en algún momento van a valorar todo ese sacrificio que hiciste por él, todo ese amor que un día le diste. Tu hijo un día va a entender como hijo y como padre luego todo eso que hiciste por él. Siempre recuerda que aunque creas que los hijos abusan de las madres, sencillamente son las madres quienes eligen apoyarlo, no por obligación, sino por amor. Cultivemos ese amor, ese respeto entre madre e hijo para un mejor crecimiento personal. Cultivemos también la comunicación y la gratitud. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero te haya gustado y si es así, comenta y dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un detalle y ningún contenido. Chao.